bienvenidos a Patoys. Hoy haremos estas tiernas estrellitas hechas con el punto burbuja en estas dos versiones, así que espero que les guste el video y veamos cómo se hace. Voy a utilizar estambre de acrílico en el color que ustedes prefieran y un ganchillo de metal del número 2. Yo para esta voy a ocupar un amarillo muy bajito. Para toda esta estrella amigurumi vamos a estar utilizando el punto burbuja. Para este les dejo aquí en la tarjeta cómo hacerlo, el paso a paso para que lo hagan despacito y lo practiquen antes de comenzar este muñeco. Entonces voy a utilizar un anillo mágico y voy a hacer una cadena más aquí. Voy a tomar la primera lazada y este punto burbuja va a ser de 3 lazadas. 1, 2 y 3. La última lazada es la que va a atravesar todos nuestros puntos. Y una vez que tengo esto, voy a cerrar con una cadena. Este sería mi primer punto burbuja. El anillo mágico debe de llevar 6. Tomo la primera lazada para comenzar. Este sería 1, 2 y 3 lazadas. La última es para atravesar todos los puntos que tenemos. Y cerramos con una cadena. Este es el segundo punto. Y así me voy a ir hasta tener los 6 puntos burbuja dentro del anillo mágico. Ahí ya llevo 4, me faltan 2. Ya aquí tengo mis 6 puntos y voy a cerrar con la hebra del anillo mágico. Y en el primer punto que tenemos voy a cerrar con un punto deslizado. Ahora, la segunda línea van a ser 2 puntos burbuja por cada punto. 2 puntos burbuja. En total debo quedarme con 12 puntos burbuja. ¿Cómo voy a comenzar? Voy a hacer 2 cadenas para poder subir. Tomo una lazada y en este primer punto, el que tengo aquí pegadito, voy a realizar el primer punto. Recordamos que son 3 lazadas. 3 y la última es para atravesar por los aros. Y cierro con una cadena. Vuelvo a tomar lazada y ahora el punto que le sigue sería mi segundo punto burbuja. 1, 2 y 3. Tomo lazada, uno todos los puntos y cierro con una cadena. Ahí ya tendría mi primer aumento de puntos burbuja. Voy de nuevo. El que sigue es un punto y el que sigue es el otro. Lazada. 1, 2 y 3 lazadas. Y la última es para unir los puntos. Cierro con una cadena. El que sigue. 1, 2 y 3. La última para unir los puntos y cierro con una cadena. Y aquí yo ya tengo mis 4 primeros puntos. Recordamos que son 2 puntos burbuja por cada uno de los puntos. Al final debo quedarme con 12. Aquí ya llegué al final de mi vuelta y voy a cerrar en el primer punto que hicimos. Es la segunda cadena que fue con la que subimos y cierro con un punto deslizado.
Y ahí debo de tener exactamente 12 puntos burbuja. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Continuamos con nuestra tercera línea. Voy a subir con 2 cadenas. Ahora para esta voy a hacer una secuencia de un punto más un aumento, un punto más un aumento. Voy a tomar lazada y no voy a comenzar en esta primera sino en la segunda cadena que está justo por encima del punto burbuja. Ahí voy a hacer mi primer punto. Cierro y recuerden siempre cerrar con una cadena. Ahora, para hacer el aumento, en el punto que sigue voy a tomar los 2 puntos. Uno para el primero y el segundo para terminar mi aumento. 2, 3. Cierro. Aquí sería 1 y sobre el mismo punto, aquí ya utilizamos la primera cadena, esta sería la segunda. 2 y 3. Y cierro con una cadena. Ahora, aquí ya tengo mi primer punto y el aumento. Si se alcanza a ver bien, sobre este punto solo hicimos uno, que sería este. Y sobre este punto que está en nuestra línea 2, tenemos nuestro aumento. Ahí están los 2 puntos burbuja sobre uno solo. Esa es la misma secuencia que vamos a utilizar durante toda esta vuelta. Ahora vamos con un punto nada más. No tomamos el primero, sino el que sigue. Justo el que está por encima del punto. Cerramos con una cadena. Para hacer el que sigue, que es el aumento, que son 2 puntos, voy a utilizar entonces los 2 puntos que tengo aquí. El primero. Cierro. Y el segundo, que es el que está exactamente encima del punto. Y cierro. Ahora el punto que sigue es un punto solo nada más, entonces me salto este y solo tomo a partir del segundo punto. Así nos vamos a ir durante toda la fila haciendo nuestra secuencia de un punto y en el que sigue un aumento. Cerramos con una cadena. Este es un punto, el que sigue es un aumento, por lo tanto vamos a utilizar los 2 puntos que tenemos aquí. Al final de nuestra vuelta nos vamos a quedar con 18 puntos burbuja. Continuamos. Aquí ya terminé mis 18 puntos burbuja y voy a cerrar en la segunda cadena que hicimos al principio con un punto deslizado. Y aquí ya tenemos nuestras primeras 3 líneas. Vamos por la cuarta. Voy a subir con 2 cadenas. Tomo lazada y para este voy a hacer una secuencia de 2 puntos burbuja por un aumento. Entonces, no voy a ocupar el primero, sino el segundo punto. Siempre el que está encima del punto burbuja. Ahí tengo el primero. No utilizo el primer punto, sino el que sigue. Cierro con una cadena. Ahí ya tengo los primeros 2 puntos. Ahora voy por el aumento. Aquí se ve claramente que tengo un punto encima del otro, un punto encima del otro, y el que sigue es un aumento.
Entonces, utilizo el primer punto que tengo. Cierro. 2, 3 y cierro. Con un punto hay una cadena. Entonces ahora sí se ve un punto y este es un aumento para este punto. Y esa es la secuencia que vamos a hacer. Son 2 puntos por un aumento. 2 puntos por un aumento. En el que sigue me voy a saltar la primera y me voy a ir al punto que está exactamente encima del punto burbuja. Cierro, ahí ya llevo 1, me salto la cadena que está aquí, voy por la segunda. Dos, y ahora voy por mi aumento. Para el aumento no me voy a saltar ningún punto. Voy a empezar por este. 2, 3. Y así nos vamos a ir toda la línea hasta completar 24 puntos burbuja. Aquí ya terminé mis 24 puntos burbuja y en el último voy a cerrar justo en la segunda cadena con la que inicié, con un punto deslizado. Bien, vamos por otras 2 cadenas para poder subir para nuestra siguiente línea. Y en esta línea vamos a hacer 3 puntos burbuja por un aumento. Esa es nuestra secuencia. Para hacer el primer punto, saltamos el primero y empezamos en el segundo punto, que es el punto que está justo encima de el punto burbuja. Son 3 lazadas. Y cerramos con un punto deslizado. Siguiente. Saltamos la primera cadena, vamos en la segunda. Cierro con punto deslizado. Voy por el tercer punto. Salto la primera cadena, vamos con la segunda. 2, 3 y cierro con una cadena. Entonces, 1, 2, 3 puntos burbuja por un aumento. Para el aumento voy a ocupar los 2 puntos. No me voy a saltar ninguno. 1, y 2. Cierro con una cadena. Entonces, aquí tenemos nuestra secuencia 1, 2 y 3 por un aumento. Este punto está encima de este, 2, 3 y 2 puntos para el de abajo. De nuevo, me salto el primero, voy en el segundo, hago mis 3 puntos burbuja primero. Llevo 1, salto el primero, voy en el segundo, cierro, voy por el tercero, me salto la primera, voy por el segundo y aquí ya tengo los 3 puntos burbuja primero. Voy por el aumento. En el aumento no me voy a saltar ningún punto.
Y ahí ya tengo mis otros 3 puntos con el aumento. Y ahí nos vamos a ir así en toda la línea hasta completar 30 puntos burbuja. Aquí ya terminé mis 30 puntos y para poder cerrar vamos a utilizar la segunda cadena que hicimos al principio y cierro con un punto deslizado. Ahora, aquí siempre cerciórense de que cierre bien el anillo mágico para que no haya ningún orificio aquí. Vamos a subir con 2 cadenas y ahora vamos a empezar a hacer los picos. Voy a hacer un punto burbuja por cada uno de los puntos. Me salto el primero. Aquí ya no voy a hacer aumentos, así que solamente es el punto burbuja por cada punto. Cierro con una cadena, ahí llevo 1, me salto el primero, voy por el segundo, ahí tengo 2, cierro con una cadena, me salto el primer punto, tres, salto el primero, cierro con cadena, 4, me salto este punto, cierro con una cadena, 5, me salto un punto, y 6 y cierro con una cadena, 2, 4 y 6 puntos. Voy a subir con 2 cadenas, ya hice la primera, una cadena más y voy a girar mi tejido. En esta voy a hacer mi primer punto, no en este, sino hasta el segundo punto que tenemos. Y voy a tomar, me voy a saltar un punto, voy en el segundo. Cierro. Me voy a saltar este punto, voy en el que sigue. Me salto un punto, voy en el que sigue. De nuevo, salto un punto, cierro con una cadena y voy por el último. Salto un punto, y aquí ya tengo mis 5 puntos burbuja. Voy a subir con 2 cadenas y giro el tejido. Voy a hacer el mismo proceso. Me voy a saltar este punto, voy a comenzar hasta el segundo y para eso voy a dejar saltar que es el punto que sigue, y voy hasta el que sigue, el segundo. Uno, salto, dos, me salto este, tres, salto uno, y 4. Aquí empecé con 6 puntos, se va reduciendo, llevo 5, esta línea ya lleva 4, subo con 2 cadenas y giro el tejido.
salto el primer punto, voy hasta el segundo punto burbuja, me salto el primer punto que tengo aquí arriba y comienzo en este. Salto un punto y el último punto. Salto uno y ya me quedan 3 puntos. Voy a subir con 2 cadenas y giro. El mismo proceso. Salto un punto en el que sigue. Cierro con una cadena, salto un punto en el que sigue. Subo con 2 cadenas, giro el tejido y aquí salto el primero, voy en el segundo y cierro con una cadena. Entonces son 6, 5, 4, 3, 2 y terminamos con 1. Voy a recortar y jalo. Ahí ya tendríamos nuestro primer pico. Para hacer el segundo voy a comenzar justo aquí. Voy a tomar la hebra y voy a pasar a través de este punto. Voy a fijar con 2 cadenas y aquí voy a comenzar, no en el que entramos, sino en el punto que está encima del punto burbuja. Ahí voy a comenzar el primero. Uno, salto uno, voy en el que sigue, dos, salto uno, tres, salto uno, cuatro, cinco, salto uno y 6. Voy a subir con 2 cadenas. Todos nuestros picos van a comenzar con 6 puntos burbuja. Aquí está nuestro 6. ¿Sí? Aquí voy a empezar a hacer el mismo proceso que aquí. Y ahí ya tengo el segundo pico. Entonces, cada pico va a llevar 6 en la base. El punto que sigue lo voy a empezar justo en este. ¿Sí? Y volvemos a hacer exactamente el mismo proceso para terminar los 5 picos de la estrella. Subimos con 2 cadenas y continuamos. Aquí ya terminé los 5 picos de la estrella y de esta pieza vamos a hacer exactamente igual el mismo patrón, una pieza más. Ahora, una vez que ya tienen sus 2 piezas, en el último pico que hicimos no vayan a cortar el estambre. Por cada uno de los picos terminamos con una cadena. Con ayuda del ganchillo solo voy a hacer un nudo. Esto es para que atore bien y al momento de coser no se nos deshaga. Voy a hacerlo por cada uno.
Y así por todos los picos, incluyendo esta. A excepción, obviamente, donde no cortamos el estambre. Bien, ahora con las dos piezas empalmadas, con todos estos hilitos que tenemos restantes, estos van a ir hacia adentro. Voy a tomar mi ganchillo y la pieza en la que no corté, voy a hacer que coincida con uno de los picos. Voy a tomar la punta del pico de atrás y voy a terminar un punto bajo. Ahora voy a tratar de hacer que coincidan los puntos de una y otra pieza y todos los voy a terminar con puntos bajos. Ahí tengo el primero. Voy a tratar de que no me queden muy despegados. Por ser un punto burbuja, cuesta un poquito de trabajo hallar dónde están los puntos que coinciden. Pero bueno, no es necesario que sea tan exacto. Basta con que sí puedan ir cerrando toda la orilla. Solo cerciórense que los puntos no queden muy separados. Y así nos va a ir quedando toda la orilla. Si abrimos, ahí ya está pegado el tejido. Así nos vamos a ir todo alrededor, únicamente hasta la mitad de la estrella. Ahora vamos a continuar para ponerle los ojitos. Yo aquí dejé dos picos abiertos para poder ponérselos. Y voy a tomar como referencia el pico de en medio, que sería hacia la cara, la parte de enfrente, ¿sí? Entonces, del anillo mágico voy a contar 1, 2 y 3 líneas hacia afuera y voy a colocar un ojito. Estos ojitos son de 10 milímetros. Si ustedes quieren ponerle unos más grandes, pues se va a ver muy bien. 2, 4, con 4 puntos burbuja de separación. Aquí tengo anillo mágico, este es 1, 2 y 3, y entre la fila 3 y la 4, ahí voy a colocar los ojos. Y tengo exactamente 4 puntos burbuja de separación. Ahora voy a colocarle sus seguritos. Para continuar voy a ocupar fibra sintética y voy a comenzar a rellenar las esquinas, porque si empiezo a cerrar más me va a costar un poco más de trabajo rellenar esas esquinas que tenemos. No voy a rellenar mucho, la estrella debe de quedar un poco plana. Únicamente es para darle forma. Aquí ya rellené mis 3 picos y voy a continuar cosiendo hasta dejar solamente esta parte abierta para rellenar el resto. Aquí ya solo dejamos este huequito y antes de cerrar por completo terminamos de rellenar. Aquí ya llegamos a la punta y ya terminamos de cerrar. Ahora acomodamos bien todo el relleno.
Y le vamos a volver a dar otra pasada todo alrededor. Pero ahora sí, vamos a ir por cada uno de los puntos que ya tenemos, que fueron los puntos bajos que hicimos. Es aquí en esta esquina donde empezamos. Si quieren, aquí podemos marcar con un seguro para no perder de vista nuestro inicio. Aquí me voy a ir por cada punto bajo un punto. Todo alrededor. Bien, aquí ya terminé de darle la otra vuelta de puntos bajos. Me voy a retirar el marcador. Ahora, en el primer punto que hicimos, que fue donde teníamos el marcador, voy a hacer un punto deslizado. Y corto. Jalo la hebra. Y ahora voy a perder esto por dentro del tejido. Primero voy a hacerle un nudo en el punto que sigue. Jalo. Y este ya lo puedo perder. Me puedo ir toda la orilla. Y ya si me sobra mucho puedo cortar el excedente. Con un pedazo de estambre en color negro y un nudo en la base, lo inserto mi aguja. Voy a ocupar los puntos del anillo mágico. Voy a salir en una de las puntas de uno de los puntos burbuja para que ahí atore el nudo. Ahí atoró. Lo voy a colocar justo alrededor del anillo. Voy a entrar aquí en la mitad. Y aquí tenemos dos puntos burbuja de este lado y dos de este lado. Voy a salir justo en el medio. Y antes de tensar por completo, atravieso mi aguja, jalo un poco y voy a volver a entrar por el mismo orificio por el que salí. Me voy a una de las esquinas. Y ahora sí, tenso un poquito más. Voy a acomodar bien. Y aquí en una de las esquinas voy a tomar mi hilaza negra en la mera esquina y voy a hacer un nudo. Voy a tensar un poco y vuelvo a introducir mi aguja en esa misma esquina y ya puedo salir por cualquier otro punto. Voy a cortar este excedente y con las pinzas puedo esconder. Termino de acomodar el hilo y ahí ya tenemos la boca. Vamos a hacerle las chapitas. Para las chapas voy a utilizar estambre en color rosa claro y voy a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
acomodo los puntos y jalo la hebra del anillo mágico. Para terminar de cerrar voy a ocupar el primer punto que tengo aquí y cierro el círculo con un punto deslizado. Voy a dejar una hebra larga y jalo. De esto vamos a hacer 2 piezas. Ahora, para colocarlas voy a tensar bien la hebra del anillo mágico y corto un poco. Después, ya con una aguja voy a dejar esta parte del estambre que quedó de la hilaza del anillo mágico por detrás y voy a colocar justo entre la boca y el ojo, a un costado, y voy a comenzar a coser. Me tomo desde la base, subo por uno de los puntos, bajo por el que sigue, vuelvo a tomar de la base, subo de nuevo en otro de los puntos, vuelvo a bajar en el punto que sigue y así me voy a ir todo alrededor. Y una vez que ya terminé todo alrededor, voy a tomar uno de los puntos que hice y hago un nudo. Tenso bien y el resto lo voy a meter por dentro del mismo tejido. Y ya puedo cortar el excedente. Escondo estas puntas y coloco del otro lado de la misma manera. Y es así como hemos terminado esta estrellita. Voy a poner otro ejemplo. En vez de colocarle los ojos de seguridad, vamos a hacer ojos pero cerrados. Entonces, con un pedazo de estambre negro voy a colocarlo desde el centro del anillo mágico, voy en la primera línea que sale, en la segunda, justo por encima de la esquina de la boca, y voy a tomar una línea más hacia afuera, por eso puse este alfiler. Coloco y haciendo una especie de triángulo voy a salir en esta esquina. Es el mismo proceso que en la boca. Jalo y voy a entrar por donde salí. Me voy a tomar un punto burbuja de diferencia. Si se dan cuenta, aquí por ejemplo sale de la esquina, este tendría que salir en la otra esquina de la boca. Entonces me voy a ir hasta acá. Ahí está el primer ojito. Y este voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar en cuenta 2 puntos. Bajo para poder hacer una especie de triángulo. Paso por debajo la aguja y jalo.
voy a entrar ahí mismo por donde salí. Voy a regresar a una de las esquinas donde tengo la hebra negra y tenso. Y ahí ya tengo el segundo ojo. Aquí mismo con esta hebra voy a realizar un nudo para que ya el nudo se quede fijo ahí. Tenso un poco y meto la aguja en ese mismo orificio. Salgo ahorita por cualquier otro para esconder ese nudo. Y una vez que ya lo tengo, pierdo el resto por dentro del mismo tejido. Voy a cortar los excedentes y escondo con las pinzas las puntas. Y a este mismo también le vamos a colocar sus chapitas. Y es así como hemos terminado ya nuestros dos ejemplos para la estrella con sus ojitos abiertos o los ojitos cerrados. Espero que este video les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like, suscríbanse a la página y activen la campana para que les llegue la notificación de cuando subamos un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.